Ser muy concretos las recomendaciones en dos enfermedades, o bueno, más que dos enfermedades, una enfermedad y una terapia para insuficiencia cardíaca que digamos que no son las más prevalentes o las cosas que más hacemos, pero que son muy importantes y sobre todo que tienen un impacto en costo en salud de manera muy importante. Entonces, esto no pasa. Bueno, esto es básicamente la hipertensión pulmonar en dos diapositivas, ¿cierto? Es una enfermedad que produce cambios anatómicos y vasculares en la vasculatura pulmonar, incrementando la presión. El límite de diagnóstico por cateterismo, ojo, el diagnóstico siempre es hemodinámico, es 25 milímetros de mercurio de presión media y 37 milímetros de mercurio de presión sistólica, pero lo importante es que aunque el eco lo puede sospechar y características clínicas, el diagnóstico siempre se debe comprobar por cateterismo cardíaco, cateterismo derecho. Y los síntomas más comunes son disnea, deterioro de la clase funcional, pero eso normalmente siempre se confunde con miles de cosas y rara vez se llega al diagnóstico porque se dirija hacia el diagnóstico ya la enfermedad o los signos de los pacientes, sino normalmente es una enfermedad de descarte, lo cual siempre termina siendo un problema porque la larga ruta y las vueltas que da un paciente para diagnóstico de hipertensión pulmonar son muy largas y normalmente el diagnóstico termina siendo tardío cuando hay daño derecho. Eso es un documento muy interesante. El doctor Mauricio Orozco es un neumólogo que es el líder de la Red Nacional de Trasplante y trabaja con nosotros. Lo presentó en ISPOR, que es uno de los congresos más importantes de hipertensión pulmonar y de enfermedad pulmonar, perdón. Y él quería ahondar sobre los costos médicos en hipertensión pulmonar y me pareció muy pertinente porque hicieron un cálculo basado en guías, basado en el número de pacientes en Colombia y en las 3 o 4 terapias, utilizando también los inhibidores de agregación plaquetaria que no son de primera línea, de acuerdo a cómo haces el diagnóstico para definir cuál era el costo. Y le voy a hacer un resumen de 10 segundos de las guías. Si tienes hipertensión pulmonar fija que es reversible, hipertensión pulmonar arterial que es reversible, perdón, utilizas calcio antagonistas barato en la mayoría de pacientes. En los que son fijos e irreversibles, tienes que empezar a utilizar terapias específicas para hipertensión pulmonar, donde están los antagonistas de endotelina brutalmente costosos, los inhibidores de fosfodiesterasas que son los que menos cuestan y los estimulantes de la guanilato ciclasa, y eso en conjunto se llama triple terapia. Estos son los costos medios según el estudio del doctor Orozco y en promedio un paciente de hipertensión pulmonar cuesta en Colombia $66,000 por año, ¿cierto? Lo cual es un costo promedio y puede ser un costo máximo hasta $200,000 si el paciente tiene triple terapia. La red de hipertensión pulmonar se creó con la Sociedad de Neumología, la de Reumatología y la Colombiana de Cardiología también, y también está el capítulo de insuficiencia cardíaca, para tratar de trabajar en red, que es el nombre del juego, trabajar en red, evaluar entre varios actores de salud del programa. Y esto fue una de las primeras cosas que hicimos. Esta es una encuesta tipo Likert, que lo que trata de ver es tratar de identificar entre los asociación de pacientes y pacientes con hipertensión pulmonar, donde veían ellos los máximos problemas en el sistema de salud, empezando de las acciones de prevención hasta el diagnóstico, hasta el seguimiento a largo plazo. Y esto es muy interesante. Estas eran las preguntas importantes, si era problemas de los médicos o problemas del Estado o de la configuración del sistema de salud o de las aseguradoras. Y lo interesante es esto. Es que fíjense que las mejores calificadas fueron la confirmación del diagnóstico y la prescripción de tratamiento, pero la prevención, la promoción, la educación, la identificación temprana fueron calificadas como desastrosas básicamente por los pacientes y probablemente después el acceso, el mantenimiento en programas y el mantenimiento de las medicaciones y de programas que sigan pacientes también fue muy mal en el seguimiento por la percepción de los pacientes. Fíjense cómo los que fueron mejores calificados fueron diagnósticos, sin ser muy buenos entre otras cosas, y prescripción de tratamiento, aunque obviamente los pacientes no tienen todo el acervo y conocimiento en guías, pero algunos leen mucho y ellos saben qué medicaciones están recibiendo otros pacientes. Además, están en sociedades de pacientes de hipertensión pulmonar y cada vez tienen más acceso a información sobre lo que deben hacer. ¿Cuáles son las probables soluciones de esta deficiencia? Primero, como en todo, ¿sí? La recomendación de básicamente casi todos los consensos, y lo dijo Juliana ahorita,
creación de equipos multidisciplinarios de manejo de pacientes y después de eso creación de redes. Hoy ya no hay otra forma de trabajar en enfermedades cardiovasculares. Involucrar a todos los miembros de la red, trabajar en conjunto con las aseguradoras, con el Estado y con los hospitales para tener una red donde sepamos dónde se maneja básicamente ese paciente y cuándo se remite a niveles de atención mayor. Diseñar paquetes de atención específicos, tratando también de disminuir el costo brutal de la medicación específica. Y eso es la primera cosa porque los cálculos de costos de esas medicaciones se hacen por el número de pacientes susceptibles a tratar y cuando son pocos el costo se aumenta y eso es una forma perversa de hacer el cálculo de cómo una medicación debe ser colocada en precio. Sí, hacer investigación, también hacer registro y la red nacional, REHAB ya está trabajando para hacer registro y finalmente casi que un consenso entre todos para trabajar en conjunto entre el Estado, la academia, pacientes, médicos, IPS y también la industria, ¿sí? Para que disminuya los costos y para que de alguna manera los pacientes tengan más acceso. Obviamente sabemos que eso es un negocio, pero un negocio que debe ser claramente controlado y regulado por el Estado. Y trasplante cardíaco, 5 minutos. Básicamente esta es la historia natural. Y fíjense, esto es muy interesante, porque si uno tuviera que escoger le dijeran escoger una enfermedad, cáncer o insuficiencia cardíaca, probablemente escogería insuficiencia cardíaca, ¿no? Cáncer, me muero. Y resulta que no, la insuficiencia cardíaca mata más, y eso son estadísticas reales en el mundo, que el cáncer. Y tiene mayor mortalidad, no solamente mata más por el número de pacientes, tiene mayor mortalidad, pero tiene un comportamiento muy atípico, anormal, que hace que uno no la tome en serio. Todos los pacientes mejoran de alguna manera después de una recaída, pero lo que no sabe uno es que nunca vuelven a la línea de base. Se hospitalizan, mejoran, se hospitalizan, mejoran, se hospitalizan, mejoran y siempre van hacia abajo, casi que indeclinablemente hacia la muerte si uno no logra estabilizar la enfermedad o frenar la enfermedad. Y ofrecemos, y lo ven diversos actores del sistema, en un hospital llega a urgencia y lo ve Pedro y el doctor Pérez lo ve en el otro y la doctora Rodríguez lo ve en el otro y nadie está siguiendo a ese paciente. Para ellos, ese paciente sigue bien en su casa porque lo saqué en clase funcional 2 y llegó en clase funcional 4, ¿sí? Y el paciente está bien y sigue 10 años bien, excepto que se murió 3 meses después de salir del hospital. En mi cabeza está bien, pero en la vida real no está bien, porque si no llevamos registro, eso es lo que pasa. Ese paciente va en un camino indeclinable hacia la muerte, que puede ser o enlentecido o inclusive reversado en algunos casos con medicación que hoy en día no es muy cara, pero sobre todo por la evaluación en grupos multidisciplinarios y la educación, y cuando llega a trasplante cardíaco o opciones invasivas normalmente ya es muy tarde. El problema es que todos están en clase funcional 2 en algún momento y sabemos que cuando el paciente está verdaderamente refractario, y eso significa que tiene la medicación correcta por las guías, no solamente las de la Sociedad Colombiana, Europea o Americana, las guías del Ministerio en conjunto con la Sociedad Colombiana, la Universidad de Antioquia hicieron guías que son bastante buenas realmente, pero que no se siguen, con recomendaciones muy específicas sobre insuficiencia cardíaca. Si eso no se hace bien, los pacientes llegan a un estadio en donde no importa lo que hagas, ya el paciente no mejora con la medicación. Esto se llama estadio D o falla cardíaca refractaria, y acá las opciones son muy pocas, ¿cierto? Sí, básicamente cuidado paliativo, una asistencia ventricular o inotrópicos o trasplante, y se acabó, no hay más. Todas muy costosas, todas que causan una carga al sistema brutal, y la mayoría de veces puede ser detenido mucho antes. Este es uno de los suplementos que hicimos, doble clínicas de falla cardíaca en el 2016, y yo incluí esta gráfica porque me parece muy, muy interesante, y ese es un cálculo de las personas que sufren falla cardíaca en Colombia. Hoy ya tenemos datos del registro, en esa época no teníamos, y la prevalencia mundial es 2.5%. Yo dije, pongámosle 2.3, y el cálculo del DANE de población sacada la calculadora del DANE, que hoy sabemos que estaba errado, en esa época era 48 millones, es lo mismo de ahora, ¿cierto? Pero recalculando, ¿sí? Y eso significaba que había 1.112.000 personas con falla cardíaca, de las cuales con función sistólica reducida había 611.000 personas en Colombia, y en general 35% está en clase funcional 1, 35% en clase funcional 2 y 25% en clase funcional 35, en clase funcional 3. Estos pacientes
son susceptibles a manejo. Y el plan de las clínicas de falla cardíaca es mantenerlos en esa clase funcional. Llegando temprano se logra en la mayoría de los casos. Hay un porcentaje de pacientes, 5%, que evoluciona a clase funcional 4 o tiene la clase funcional 3B, que llamamos nosotros, que tiene disconfort con ejercicios mínimos, no en reposo. Y eso significa que hay aproximadamente 45,000 personas viviendo con falla cardíaca estadio D en Colombia. Se hacen 80 a 100 trasplantes de corazón por año. Y eso sacando solo los pacientes que podrían ser candidatos menos de 70 años o 65. Lo que sí ha ido bastante bien, no existía cuando se empezó a hacer trasplantes, la Red Nacional de Trasplantes, y realmente eso es de las cosas que uno siente en el sistema que están mejor articuladas. Sí, tenemos reuniones anuales con la Red Nacional y con el Ministerio de Salud, hacemos las comisiones de corazón en el caso de trasplante de corazón, riñón en el caso de riñón, hígado en el caso de hígado, y la cadena es muy clara. El organigrama y cómo se siguen las órdenes y la articulación entre centros realmente es de admirar en Latinoamérica, es de las cosas que uno dice en el sistema funciona bien, y con el cambio de la ley y la aceptación de la donación universal, a menos que uno lo diga antes de morir, se ha logrado un incremento de los donantes en Colombia. Esta es una actividad muy regulada. Obviamente el trasplante tiene muchos problemas, la sobrevida no es lo que nosotros queremos, la sobrevida promedio es aproximadamente 13 años, pero la sobrevida promedio de un paciente en clase funcional D, en clase funcional 4 refractario, es mucho menos de un año. Otra cosa es los pocos donantes. Tenemos 100 pacientes al año y deben haber 45,000. La mayoría obviamente cogen el embudo donde no llegan a centros donde pueden hacer algo más por ellos, y gente joven que podría mejorar su expectativa de vida muere con falla cardíaca. El 80% de los pacientes que llegan a consulta o llegan a consulta particular y no son remitidos, o cuando son remitidos ya alguien les dijo que no hay ya nada que hacer y que tienen que morir. Después los trasplantamos y viven en promedio 13, 14, pues hemos tenido pacientes de 30 años, ¿no? Y supresión inmunológica es cambiar una enfermedad por otra, ¿sí? Colocar un corazón que ahora funciona bastante bien, pero desafortunadamente cambias por inmunosupresión toda la vida, con sus consecuencias, infecciones y cáncer a mediano y a largo plazo. Y finalmente el rechazo inmunológico, porque estás colocando un órgano que no es tuyo, con un sistema mayor de histocompatibilidad totalmente diferente, y eso obviamente tenemos estrategias que pueden minimizar eso. Esas son las posibles intervenciones en los errores de lo que se hace en trasplante cardíaco. Nuevamente, evaluación en red. ¿Sí? Si tenemos clínicas, casi que les diría, no hagan nada en trasplante cardíaco. Lo que hay que mejorar es la articulación de clínicas de insuficiencia cardíaca. Cuando eso se logra y los pacientes están en un sistema, el paciente sabe a dónde ir. Y nosotros tenemos que ser, o los centros de avanzada, tenemos que ser la punta del iceberg, ver la menor cantidad de pacientes, pero necesitamos tener atención básica que sepa dónde remitir y trabajar en red, y nosotros dónde mandar a estos pacientes si mejoran. Los de trasplante obviamente sí se quedarán siempre en la punta de la pirámide. Acceso a medicamentos. Tenemos medicación en el plan obligatorio de salud, medicación que fue controlada en costos y sin embargo sigue siendo negada o retardada. Y la diferencia es que el paciente normalmente no puede acceder a esta medicación por pago particular, y que pocos días sin la medicación significa pérdida del injerto, rehospitalización, biopsia y muerte, y termina costando 20 veces más que haberle dado la medicación correcta al paciente en el momento, ¿cierto? Y finalmente diseñar paquetes de atención y redes de integración donde se sepa dónde va el paciente, y lo último y lo más importante, siempre fortalecer la estructura de identificación en falla cardíaca, porque lo que queremos, ¿sí?, es que no haya trasplantes, es que la mayoría de los pacientes se mantengan en clase funcional adecuada y que no necesitemos invertir ese recurso en poner corazones, sino simplemente mantenerlos en clase funcional adecuada, y si se puede, y se puede en algunos casos, reversar la enfermedad. Es una fase muy, me gusta mucho, del exdecano de la Universidad de Harvard, cuando le preguntaban si Harvard era muy caro, y él decía: ¿crees que el conocimiento es costoso? Intenta con la ignorancia. Muchas gracias.